Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo no voy a hablar de los números del presupuesto y demás, porque estaba convencido de que Alejandra lo iba a hacer. Pero bueno, no fue así, no coordinamos. No, nos convocan a conversar con un título muy, muy pertinente, que es ¿presupuesto para qué y para quién? Porque el mismo número de déficit fiscal, en dos circunstancias distintas, desde el punto de vista financiero puede ser el mismo déficit, pero puede contener cuestiones que están impactadas por la visión política e ideológica de los gobiernos. Un número de déficit fiscal es resultado de la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Ahora, ¿qué ingresos y qué egresos? ¿Y cuánto de ingresos y cuánto de egresos? La misma diferencia puede surgir de un Estado casi ausente, con bajos impuestos y con bajo gasto público, o con un Estado más potente, con niveles de aportes tributarios mayores y con gasto público diferente. Y si bien desde el punto de vista técnico claramente tiene que haber sustentabilidad en las trayectorias de las cuentas públicas, es decir, uno no puede alegremente tener déficit altos todo el tiempo, porque sabemos que la contracara de eso es que nos endeudamos y todos sabemos que hay un límite hasta donde uno se puede endeudar. Pasa en el Estado, pasa en las empresas, pasa en las familias, pasa en TNT, ¿sí? Eso también tiene clara la visión política y lógica, es la que trasunta cuánto impuesto se cobra y a quién, y cuánto gasto público hay y en qué. Y claramente en los 15 años previos en el Uruguay hubo un enfoque que implica un determinado nivel de déficit, que todos hemos dicho y coincidimos en que tenemos que suavizar para evitar problemas en el mediano plazo de los temas de deuda, pero que ha cambiado en la visión político-ideológica el cuánto impuesto y a quién, y en cuánto gasto público y en qué. Porque no es lo mismo una situación en donde se comienza a generar un ingreso tributario más acorde con los ingresos de las familias, más igualitario de alguna manera. Nunca se llega a una lógica totalmente de equidad o igualitaria en eso, pero fuimos claramente en esa dirección. En una concepción en donde el gasto público es importante porque también se trasunta allí una cuestión político-ideológica, que es cuál es el rol del Estado en todo esto. Y el rol del Estado vis a vis el rol del mercado. ¿Qué cosas miran los inversores, verdad? Bueno, entonces esas cosas miran el papel del Estado en tantas áreas, porque se necesita estabilidad de reglas, se necesita estabilidad política, se necesita estabilidad social, se necesitan niveles de calificación y de educación, se necesitan niveles de salubridad, y todos esos son factores que inciden en la toma de decisiones de los inversores. Entonces vuelvo, me fui un poquito por la rama, ya me voy a ir por otras ramas, pero vuelvo al árbol inicial. El presupuesto trasunta un enfoque, una visión político-ideológica de equidad en la sociedad, de desarrollo y del rol del Estado. Y en pocos meses este gobierno nos ha mostrado que tiene una visión político-ideológica radicalmente diferente de lo que veníamos haciendo en el Uruguay. En cuanto al tema del Estado, ni que hablar, lo hemos discutido a lo largo de todo el proceso de la ley de urgencia, lo discutimos ya en la campaña electoral, en la ley de urgencia, en la rendición de cuentas y ahora nuevamente en el presupuesto. El Estado acá es concebido como un lastre, porque el Estado no es más que el gasto público concebido como una carga financiera. Como si atrás de eso no hubiera políticas, resultados, generación de capacidades, que son importantes para la sociedad, para el proceso económico, para los inversores. O sea, tenemos claramente una visión diferente con respecto a eso que se trasuntó en esta discusión. Para ellos hay que quitar el lastre del Estado para sus mayaoro, ¿verdad? Para los inversores, que en la medida que haya menos lastre financiero en el Estado van a desarrollar más sus inversiones, van a generar más empleo, etcétera, etcétera. Eso en general no se basa en
evidencia clara en ningún lado, reitero. Los países que más ofrecen a los inversores en el sentido genuino de largo plazo, estructural, son países con estados potentes, con desarrollo de capacidades estatales. Entonces está muy bien preguntarse el para qué y para quién. Vuelvo a la discusión que tuvimos, por ejemplo, en el marco de la pandemia, y que estábamos discutiendo también la ley de urgente consideración, que es, ¿cuál fue la reacción del gobierno frente al tema pandemia? Y cuando se arma el fondo coronavirus, que nosotros acompañamos, porque si hay una situación de crisis, una oposición responsable implica que bajo ciertas circunstancias todos tenemos que tirar en la misma dirección, quedó claro tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto vinculado al coronavirus, cuál es la visión ideológica de este gobierno. ¿Cómo se alimentó el fondo coronavirus? Con impuestos a los trabajadores, con impuestos a los jubilados, pensionistas, y con aportes de empresas estatales. Cuando se dijo por qué no se le ponía impuesto a sectores más privilegiados de la población o al gran capital, la respuesta fue, no, esos no se tocan porque son después los que nos van a sacar del pozo. Cosa que también es una respuesta totalmente ideológica, porque acá la clave es generar el empleo, lo dicen ellos mismos, y la inmensa mayoría del empleo en el Uruguay está en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por el lado de los ingresos quedó nítida, porque al margen de los montos, porque aunque hubiera sido un aporte, entre comillas, simbólico en el volumen impresionante que se necesitó y que se está necesitando aún para combatir la pandemia, aunque más no hubiera sido una cuestión de índole simbólica, la respuesta fue contundente. Por otro lado, en el lado del gasto, es cierto, el gobierno tomó medidas que aliviaron situaciones a pequeñas empresas, a trabajadores formales con la flexibilización del seguro de paro. Pero cuando se le hace notar que hay un 25% de informalidad, además de sorprenderse, se ve que tenía un dominio de la realidad uruguaya, que estaban recontra preparados, ¿no? La informalidad en Uruguay es el 25%, lo cual reza en los informes públicos colgados en la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del BPS, era el 42% en la década del 90, no en la crisis del 2002. A fines de los 90 teníamos 42% de informalidad. Pero en todo caso, le decíamos, acá hay un conjunto de gente, de familias, de trabajadores, a los cuales no les llega este tipo de medidas que son pensados para quienes tienen acceso a la seguridad social formal. A los informales no les llega el seguro de paro y no les afecta la postergación de tributos o de aportes a la seguridad social. Bueno, pues realmente la reacción del gobierno ante esas, nosotros decíamos, 300.000 familias que son las más vulnerables, es limitadísima, escasísima, casi diría con falta de sensibilidad en la situación. Porque se medía en términos de dinero, y ni siquiera ahí el tema estaba en el dinero. Nosotros decíamos, bueno, aseguremos un ingreso básico mínimo a esas 300.000 familias, un salario mínimo nacional, o sea, ninguna cifra descabellada, no es tirar manteca al techo, ¿verdad? Pues ni cerca en los montos. Hay un conjunto de familias hoy que reciben subsidios de 1.200 pesos. El aumento de la tarjeta Uruguay Social, que además no era lo que ellos decían que la duplicaban, no, la duplicaban en 2 meses, ¿no será que entonces lo que aumentaban era el 50%? Era también limitadísimo, ¿verdad? Los monotributistas del MIDES eran de los que más recibían, eran 6.700 pesos. O sea, no estábamos ni cerca de un salario mínimo y ni cerca de la cobertura de las 300.000 familias que más necesitaban. También en eso hay una visión político-ideológica. Y esto se reafirma en el tratamiento de la pandemia. Nuevamente vuelvo al rol del Estado, porque tiene que ver con el tema presupuestal. Porque lo que nos tenemos que preguntar es ¿podríamos estar haciendo las cosas razonablemente bien en lo sanitario en la pandemia, que todos reconocemos que el Uruguay lo está haciendo razonablemente bien? Si ellos hubieran gobernado los 15 años previos, mi respuesta es claramente que no, porque para afrontar el tema de la pandemia se aprovechó, y por suerte se aprovechó y bastante bien, capacidades estatales acumuladas. Medidas correctas, rápidamente se fue al teletrabajo y a la educación a distancia. ¿Cómo hubiéramos hecho eso si le hubiéramos hecho caso de que no había que invertir tanto en Antel y en la conectividad? O que el Ceibal era para crear una generación de idiotas informáticos y no había que darle computadoras a los pobres porque iban a pasar viendo pornografía.
Lo decían en 2005 y en 2006. Bueno, pues sin conectividad, olvídense del teletrabajo. Sin plan Ceibal y conectividad, olvídense de la educación a distancia. O sea, un montón de medidas se basan en capacidades construidas que requirieron gasto público. La discusión de gasto, inversión, es de otra naturaleza. Toda inversión implica gasto, ¿verdad? Bueno, pues ahí hubo decisiones de visión político-ideológica que permiten construir esas capacidades y afrontar el sistema de salud, ¿no? La reforma del sistema de salud. No quiero ni pensar el impacto de la pandemia si nos agarraba con la salud pública y la salud privada en el estado que estaban en el año 2004. Las políticas sociales, obviamente, la creación del MIDE, el plan de emergencia, el plan de equidad y todos los demás programas, todo se puede discutir, obviamente, pero si hay algo que es indiscutible es que nosotros tenemos un panorama de innovación que nos permite tomar medidas inmediatas. Al otro día ya sabíamos en qué familia teníamos que contribuir, subsidiar, etcétera. Y eso parece una pavada, pero no lo es. Yo, bueno, ahora que empezaron las eliminatorias para el Mundial, se reactiva un grupo de WhatsApp que yo tengo de mis compañeros latinos de cuando yo estudiaba en Estados Unidos en la década del 90, que se creó el grupo de WhatsApp para hablar de los mundiales, ¿no? Pero también ahí tengo un par de amigos chilenos ahí que estaban un poco insatisfechos, se olvidan de los partidos anteriores. Pero en todo caso, un amigo mexicano me decía, ustedes pueden hacer eso. En México, no, aunque quisiéramos, no lo podemos hacer porque no tenemos la más básica información de qué familias pobres o vulnerables o indigentes hay. Y no es que falte pobreza o indigencia en México. El tema de ciencia y tecnología. Un acierto del gobierno fue ir a buscar a los científicos para que ayuden en la pandemia. Ahora, yo digo siempre en broma, los científicos no los trae la cigüeña que viene de París, sino que se generan y se conforman las masas críticas en comunidades científicas, que en Uruguay serían muchísimo más limitadas si no se hubiera apoyado la universidad, el Instituto Pasteur, la Agencia de la Innovación, la Universidad Tecnológica. Y podemos seguir con más ejemplos. O sea, el tema central, la construcción de capacidad, el déficit o el rol del Estado no es solo financiero, no es solo el lastre del costo de hacer funcionar el Estado, es la construcción de capacidades, además de lo que se planteaba, ¿verdad? De infraestructuras, educación, salud, imprescindible para el propio proceso económico y de desarrollo social de un país. Tenemos visiones diferentes y eso se plasma en el presupuesto, se consolida esa visión en el presupuesto. Porque el enfoque del presupuesto es ese. Aun cuando la ministra dijo en comisión parlamentaria que durante la crisis hay que poner toda la plata que hay que poner. Parecía el Frente Amplio hablando. O la directora gerente del Fondo Monetario, que también dice eso. ¿Sí? Con decir esto, que lo mencionó Gabriela y yo también lo digo, que el Fondo Monetario hoy le está diciendo a los países gasten. ¿Sí? La búlgara, que es la número 1 del fondo, Kristalina Georgieva, como es Kristalina, lo dijo de manera transparente. Aprovechen ahora porque el Fondo Monetario muchas veces le dice a los países que gasten. No estoy con esto diciendo que porque hay gente, digamos, que malinterpreta a veces cuando uno dice estas cosas. No es que estemos diciendo que hay que seguir las recetas del Fondo Monetario, esa lanzada la tiro para el costado. Simplemente estoy diciendo que la reacción a las situaciones críticas de manual es ayudar a amortiguar la situación y a tratar de acelerar los procesos de reactivación, salir cuanto antes de la crisis. No se puede razonar durante la crisis como si estuviéramos en tiempos normales, porque no lo estamos. Sin embargo, este presupuesto está hecho como si la crisis no existiera. Y además, las proyecciones están hechas, como bien decían ellas, como si el mundo vaya a ser el mismo al día siguiente en que se encuentre la vacuna del COVID. Realmente es como no ver la realidad. Primero, los márgenes de incertidumbre son enormes. Yo entiendo que para conformar una ley presupuestal y ponerle número a las planillas, uno se tiene que basar en proyecciones o en un cierto conjunto de variables definidas. Está bien, pero en la exposición de motivos se pueden generar escenarios diversos, aunque después trabaje sobre uno de ellos. Bueno, acá es como si eso no existiera. Y la incertidumbre es brutal. Sobre todo cuando afecta a las variables que son centrales para explicar la trayectoria económica y macroeconómica que el presupuesto tiene implícita. Que me ahorra varios minutos, Gabriela, la exposición de Gabriela, para decir ya de manera más contundente. El paquete macroeconómico es totalmente inconsistente. Acá ni siquiera hay, más allá de la visión político-ideológica, una cuestión que desde el punto de vista técnico-profesional pueda ser
compartida o avalada, porque el cierre macroeconómico de lo que está planteado en el presupuesto y en el análisis económico-financiero y en la exposición de motivos no cierra por ningún lado. Resulta que el PBI va a crecer a partir del 2021 como si fuera México, ¿no? Con un superávit en cuenta corriente monstruoso que no sabemos dónde sale. Tenemos países de la región que van a estar cayendo 10, 14%, pero en otros lugares del mundo también. España va a caer más del 10%. ¿Sí? El turismo es el 6% del PBI en Uruguay. Este año va a ser cero, supongo, porque no hay un turista ni va a haber. Bueno, ¿y cómo se va a recomponer el turismo y la logística si no hay... O sea, no están las bases para entender, más allá de un rebote lógico, que tenemos un futuro venturoso a partir del año 2021, porque no sabemos cómo va a ser el mundo. Ojalá que sea así. Ojalá que sea mejor que esto, pero es pura incertidumbre. Pero además parece estar claro que acá van a bajar los salarios. Ya me ahorra Alejandra, que si bien no trató los números del presupuesto, esa parte sí me la ahorra. Van a caer los salarios, van a caer las jubilaciones, cae el gasto público, pero se supone que parte del cierre es un brutal incremento del consumo interno. ¿De dónde? ¿De dónde se va a financiar? ¿Nos vamos a recontraendeudar todos solidariamente para hacer subir el PBI, aunque nuestros ingresos estén bajando? No cierra ni macro ni micro. Tenemos inconsistencias gruesas en el tema todavía no, me falta un segundo, ahora sí. En el tema del enfoque macro, después podremos recorrer todo lo que se recorta, pero está claro que se recorta. Y está claro que los salarios públicos van a bajar como ya van a estar bajando los privados. Que la ministra diga, no, en el 2024 recuperamos. Hoy por hoy, con el grado de incertidumbre que hay, que nos hablen del 2024, que nos hablen del siglo XXIV. Entonces, no es creíble, no es consistente, claramente trasunta una visión político-ideológica que, reitero, es la de, si bien la ministra dijo en la crisis hay que gastar lo que haya que gastar y lo fiscal lo vemos después, no es cierto, no lo están haciendo, lo dicen pero no lo hacen. El otro transparente, además de cristalina, es el director del OPP, que dijo, deberíamos gastar más en la pandemia pero no podemos porque lo fiscal no lo permite. Y está claro que ese es el enfoque que prima en el gobierno, lo avaló el propio presidente. Acá la prioridad es el ajuste fiscal. Y un ajuste de ingresos, un ajuste fiscal en el medio de una crisis no está recomendado ni por el Fondo Monetario Internacional. O sea, lo peor que podemos hacer es profundizar la recesión, profundizar la crisis. Deterioramos la demanda doméstica, poco favor le hacemos a la reactivación económica, en un mundo donde no sabemos cómo va a estar el comercio exterior y en donde una enorme cantidad del empleo que depende del consumo doméstico, del mercado interno, el 70% del PBI es el consumo doméstico, ¿sí? Bueno, ese consumo se va a ver deteriorado porque los salarios van a caer, las jubilaciones van a caer, el gasto público va a caer, las prestaciones sociales van a caer. Del ajuste del déficit que está planteado en el presupuesto, ¿sí? Que baja 2 puntos y pico en estos años, 2/3, o sea, 1,5 puntos del producto, se explica por la caída de los salarios, la caída de las jubilaciones y el recorte de las prestaciones sociales. Nuevamente, vuelvo a lo que decía al principio, este presupuesto también trasunta una visión político-ideológica. Y me voy a tomar 2 minutos adicionales, ya estoy en el tiempo, para agregar una dimensión más, que es que esta es una formulación presupuestal que le quita transparencia a la ejecución de las cuentas públicas. Y ese es un valor que nosotros hemos ido consolidando en estos años. Nosotros hacíamos una ley de presupuesto donde se sabía cuál era el enfoque macroeconómico y financiero del Estado, pero además se sabía artículo por artículo de la ley cuánto costaba y se daba certeza de que eso se iba a ejecutar. Eso es transparencia. Lo que pasaba antes en la ley de presupuesto era que se votaba cualquier cosa porque dependían de los acuerdos políticos de las coaliciones y después no se ejecutaba ni la mitad porque era imposible ejecutarlo. Si alguien hace los números del presupuesto del 2001, ¿sí? no sé cuántos puntos del producto deberían haber, pero después no se ejecuta porque se le da la tijera a el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento. Bueno, nosotros eso lo cambiamos, en el sentido de decir, acá discutimos en el Parlamento, que es el ámbito donde hay que discutir el presupuesto y donde hay que generar de manera transparente los compromisos de gasto. Y eso se cumplió. Bueno, rápidamente en este primer presupuesto volvimos a lo anterior. Porque una cosa que quiero agregar y tiene que ver con las incongruencias de formulación que planteaba Gabriela en su presentación, es que si ejecutamos lo que dice esta formulación presupuestal,
es imposible que se cumplan las proyecciones de déficit del propio gobierno. Pero justo tienen un articulito que dice, bueno, si no se cumplen las proyecciones, esa falsa regla fiscal que inventaron, ¿sí? Ah, bueno, el ministerio tiene la capacidad de recorte. O sea, en realidad basta leer eso para darnos cuenta que ni siquiera lo que se está votando como gasto va a cumplirse, porque no es consistente con las proyecciones fiscales que están en la propia exposición de motivos. Y por lo tanto es seguro que va a haber tijeretazos todo el tiempo, sobre todos los ministerios, sobre todos los componentes del gasto, con lo cual se pierde transparencia. En vez de ser el Parlamento el que define en qué se gasta, termina siendo el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento, quitándole opacidad y componente democrático al proceso presupuestal. La falta de transparencia, no solo por falta de información, se puede ver, reitero, entonces, en que lo que se está votando hoy como gasto público ni siquiera ese es el gasto que se va a ejecutar. Pero eso ya lo sabemos, porque esa ejecución es inconsistente con las proyecciones fiscales que prometen. Por lo tanto, va a haber tijeretazos en todos los rubros, en todos los años próximos, aun si se cumplieran ese mundo mágico de proyecciones de producto, exportaciones, consumo, inversión y todo lo que ellos piensan. Así que estamos en problemas de que hay una prioridad que no era tan inmediata en el tema del déficit fiscal, porque como bien decía también Gabriela, las calificadoras de riesgo no te van a bajar el estatus en el medio de una crisis porque te subas el déficit. Es más, Uruguay está subiendo el déficit de los menores niveles del mundo en la suba. Algunos nos van a pasar de largo en eso. Que el déficit hay que corregirlo, sí, pero era como decía la ministra de Economía, que después no cumple, ¿verdad? Ahora hay que lidiar con la crisis, sostener situaciones y tratar de que la reactivación sea lo más rápida posible. Y lo fiscal lo teníamos que ver un poquito después. Eso no lo están haciendo una política fiscal procíclica, en el sentido de que profundiza la crisis y la recesión, dificulta la reactivación económica y a la larga eso no son buenas noticias. Muchas gracias y disculpen la extensión.